¿Es un vecino confiable, Chile? ¿Qué cree usted? Yo no. Hechos concretos. Un país que considera que los acuerdos pesqueros son tratados de límites, ¿es un país confiable? Porque pones un faro para los pescadores, dice que ahí está el límite. ¿Es un país confiable? ¿Qué tal, amigos? Vamos a ver hoy día una segunda parte de una entrevista al señor Roberto Schiavra, quien fue un ex militar combatiente en el CENEPA, el conflicto de frontera que hubo con Ecuador. Es una entrevista en la televisión peruana. Vamos a ver qué están conversando por esos días. Estamos con el general Roberto Schiavra, pero antes de conversar con él queremos pasarles un especial de la televisión chilena, donde ellos también se cuestionan el tema del armamentismo, para verlo desde el otro lado. Veamos. El gobierno comprara una flota de 18 aviones F-16 de fabricación holandesa no solo causó polémica en Chile porque el anuncio se hizo antes de que se firmaran los contratos. Y es que en medio de la crisis económica a muchos les llama la atención que se inviertan tales recursos en aviones que por ahora supuestamente no se usarán. Debe proteger su frontera, pero no sé si es el momento apropiado para hacerlo. O sea, con las prioridades que tenemos en Chile ahora, yo creo que los 270 millones de dólares en vez de aviones tendrían que invertirlos en salud y educación. Y era mejor equipado, digamos, por la situación geopolítica que tienen en el continente, con los vecinos. Para los especialistas el tema no deja de ser prioritario, ya que la inversión en defensa permite mantener la estabilidad con los países vecinos. El mundo es uno solo. Y la paz es un bien, igual que el aire, que hay que cuidar, que vale, que no es gratis. De concretarse la compra de los F-16, Chile quedaría con una flota de 46 aviones, lo que lo posicionaría como la potencia militar más grande de Latinoamérica. La estrategia fundamental de Chile hoy día se basa en el concepto denominado disuasión, que significa enviar un mensaje al eventual o potencial adversario que los costos de una agresión militar serían mayores que su beneficio. Y por lo tanto uno se prepara para evitar que esa agresión se produzca teniendo un dispositivo militar permanente. Por ahora, mientras no se llegue a acuerdo con Holanda, habrá que esperar para discutir qué es más prioritario. Elegir entre aviones o inversión social, entre cañones o mantequilla. No, cogieron los cañones, no la mantequilla. Eso está claro. Mantequilla es lo que no van a hacer si seguimos así, ¿no? Chile compró los primeros 10 cazabombarderos F-16 a la empresa estadounidense Lockheed Martin, pero dejó pendiente el proyecto Tridente de la Armada. ¿Se acuerdan del proyecto Tridente? Michelle Bachelet era ministro de Defensa en ese tiempo. Puso fin a un largo y polémico proceso de 5 años para definir la renovación de la flotilla de guerra de la Fuerza Aérea de Chile. La decisión generó rechazo en fuentes de defensa que consideraron que se debería haber invertido en la Armada. Por ahí vemos al excomandante y jefe de la Fuerza Aérea, Ricardo Ortega, actualmente consejero. 46 aviones. Es una flota impresionante. La segunda en la región después de Brasil. Después de Brasil, ¿no? Después de Brasil. Bueno, Brasil sí es una potencia mundial que requiere defender sus recursos, ¿no? La pregunta que tenemos que hacernos los peruanos es ¿para quién, no? Y Chile tiene 3 vecinos, Bolivia, Argentina y nosotros. Y usted decía ahora, tiene que tener una fuerza que sea dentro de la política del Estado chileno, que parece haber sido permanente desde la época de Pinochet hasta estos días, una fuerza que sea equivalente a la de sus 3 vecinos, sumados. Esa es su lógica de ellos, de lo que significa el equilibrio estratégico para asegurar la paz. Tener una capacidad militar que en suma sea superior a los 3 vecinos. Claro, es un poquito como exagerado, ¿no? Exagerado en el papel, pero real en lo que estamos viendo, porque no solamente se tratan de estos aviones, ¿no? Se trata en los 3 institutos. Submarinos, también tanques Leopard, es decir, la lista es larga. La lista de las adquisiciones chilenas es larga y se ven con preocupación. Y usted también la ve con pesimismo. Es que los peruanos no podemos repetir la historia, ¿no? De la improvisación. Recuerda que cuando se presentó la demanda, tuvimos la oportunidad de conversar sobre este tema y nos proyectábamos hacia el futuro, qué cosa se venía. Podríamos hablar ahora qué cosa ha cambiado de esa fecha ahora. ¿Estamos en la paz perpetua o estamos en la guerra entre los hermanos? Yo creo que más estamos
Tienes tú, además de las adquisiciones, una campaña de desprestigio a nivel internacional que sufre el Perú, presentándolo como un país que no respeta los tratados de límites, como mensaje a la comunidad internacional y al tribunal de que los tratados de límites no se pueden estar revisando si no se crearía un caos mundial. Ese es el Perú, que si el Perú no difunde cuál es su posición, va a pasar como un país pues chico de ahí de América que está buscando revisar los tratados. Bueno, ¿se imaginan esto de revisar los tratados de todos los países del mundo? Pues sería un gran problema. Tendríamos que pedirle a Estados Unidos que devuelva a California a México, por ejemplo. Temo que no estarían de acuerdo. Dos peruanos inocentes que toman una foto en el hospital naval y son espías, ¿no? Traslademos esto dentro de 5 años que salga el fallo y puede ser el pretexto para un conflicto importante. No sería... Nos cuenta el señor Quiabra, se trata de un ciudadano peruano que fue detenido por personal de la Armada de Chile mientras tomaba fotografías desde el interior del Hospital Naval de Valparaíso. Hay instalaciones militares aledañas al centro asistencial. Este joven se llamaba, no sé si vive aún, Odar de la Cruz Muñoz. Ingresó como pioneta al recinto asistencial en una camioneta para hacer entrega de insumos médicos, instancia en que aprovechó de tomar fotografías a escuelas, bases y población naval. Este amigo fotógrafo tenía una visa de turista. Bueno, convengamos que en Perú también han atrapado a chilenos tomando fotografías por ahí. Incluso en enero de 1979, año del centenario de la guerra con Chile, el ex suboficial de la Fuerza Aérea del Perú, Julio Vargas Garayar, fue fusilado por traición a la patria. Lo acusaron de espiar a favor de Chile. En la historia del Perú, del mundo. Ahora, nosotros tenemos 180 años de no tener conflicto con Chile. ¿No es cierto? O sea, hace 180 años nos ganaron. Luego la Guerra Pacífica no hemos tenido un conflicto con Chile, un conflicto armado. Pero si sumamos lo que hemos gastado los dos países, ¿no es cierto?, en todos estos 180 años, en defendernos uno del otro, o en disuadirnos el uno del otro, hubiéramos podido ser países mucho mejores, ¿no? ¿No es una locura este asunto? Es como cuando tú pagas un seguro y dices, estoy pagando seguro y no lo uso. De repente cuando te retiras del seguro y cuando lo quieres usar, ¿por qué me retiré el seguro, no? Es que lo que pasa es que... Es el mismo argumento que da Chile, ¿eh? Esto es disuasivo. Esto lo acaba usted de escuchar en el reportaje. Sí. Esto es disuasivo, es un seguro para la paz. Es que el concepto disuasivo tiene un componente ofensivo. Por eso que los sistemas de armas que ellos compran son de carácter ofensivo. Si ellos compraran sistemas de armas de carácter defensivo para asegurar la paz, como diciendo, me vas a agredir, me voy a defender, uno diría, oye, están preparándose para defenderse, pero no se están preparando para defender, se están preparando para atacar. Es que dicen que la mejor estrategia es el ataque. Entonces los peruanos, ¿qué cosa vamos a hacer? No gastamos. No, es que en la medida en que no los ataquemos, no nos atacan, es lo que ellos dicen, y mientras tanto gastan. El Perú históricamente nunca ha sido agresor. El Perú siempre ha sido un país agredido. Los conflictos en el norte han sido por invasión. Bueno, convengamos que pasó el tiempo, llegó el fallo de La Haya en el cual Perú salió favorecido y en ese tiempo el presidente, que era Sebastián Piñera, apareció en televisión inmediatamente, reconociendo el fallo. Nuestro territorio. Y los problemas que vamos a tener en el sur va a ser similar. Hemos sido históricamente un país mucho más grande que nuestros vecinos, un país mucho más grande que Ecuador, un país mucho más grande que Bolivia, somos un país más grande, o sea, más geográficamente más grande. Entonces siempre se nos ha visto más como capital del virreinato, como una amenaza a la existencia de estos estados, y esa era la teoría ecuatoriana de Ecuador, país amazónico. Pero en el tema del CENEPA, por ejemplo, usted ha dicho ahí, a veces el derecho no gana, y ahí ganó el derecho. ¿Cuál derecho? El derecho de los tratados. ¿Después de cuánto? ¿De un siglo de conflicto? No, yo lo sé, pero digamos, en la última guerra que ha tenido el Perú con el Ecuador... El fin del siglo de conflicto, el conflicto del CENEPA, pero se tuvo que dar el conflicto del CENEPA. Claro, pero había un tratado y el tratado se respetó. En beneficio del Perú. El tratado se respetó después de los hechos, porque el tratado no se respetaba mientras que no sucedía un conflicto grande. Por eso es que el Ecuador busca un escenario difícil para los peruanos. ¿Para qué? Para poder durar más, porque los conflictos con el Ecuador duraban 24 horas. Claro, todos los 19 de enero había una invasión. No, pero hubo el 81, ¿no? Claro, el 81, primera vez que los ecuatorianos veían un pájaro volar, que era el helicóptero, y salieron corriendo. Era el 81. Entonces, con esa experiencia, se prepararon con medio de paz, reconocieron 13 años
preparar un escenario difícil para nosotros, fácil para ellos porque tenían hasta carreteras pegadas a la frontera. ¿Para qué? Para que durara más y no desgastara, como después escribieron, no desgastara logísticamente, ¿no? Claro. Digamos que acá el señor Quiabra tiene razón. Primero se tuvo que dar un conflicto, que fue el conflicto del CENEPA, pero finalmente después de este choque de frontera, el límite quedó donde mismo, excepto una pequeña franja donde Perú le otorgó a Ecuador 1 kilómetro cuadrado de territorio en la Amazonía. En realidad se trata de un cementerio para que entierren a sus muertos. Cabe mencionar que esta cesión es sin soberanía. Esa guerra, digamos, se ganó en la vía del derecho, porque el protocolo de Río de Janeiro se respetó, y se respetó, tan es así que la frontera está cerrada, los sitios están puestos por donde decía el protocolo del 41. Después de un conflicto armado. Por supuesto. Ya pues. ¿Qué cosa puede suceder en el sur? Pero lo que sucede ahí es que lo que se respeta después del conflicto armado es la ley. Nos vamos al sur entonces dentro de 5 años. O sea, usted dice que si no hay un conflicto armado no van a respetar la Haya. Yo no lo digo por Perú. Yo no lo digo por Perú. La pregunta ¿es un vecino confiable Chile? ¿Qué cree usted? Yo no. Por hechos concretos. Un país que considera que los acuerdos pesqueros son tratados de límites, ¿es un país confiable? Porque pones un faro para los pescadores, dice que ahí está el límite. ¿Es un país confiable? Se ha creado la región Arica-Parinacota, que no la queremos tocar. Comparte el territorio de Tacna. Está pendiente. ¿Y eso cuándo ha sido? Hace 2 años. Si se fue la causa, esa fue la causa para presentar la demanda. Pero eso fue una ley que se quiso pasar en el Congreso chileno y no se pasó. ¿No se pasó? Y nosotros pasamos la nuestra y ellos se ofendieron. No, ahí está vigente. Lo que se ofendieron fueron los peruanos que estuvieron obligados a presentar la demanda. Después que le habíamos dado el TLC. Así pagaron el gesto, pues. O sea, el Perú le dice, yo te firmo mi TLC para que sigas ganando y sigas tú ampliando tu inversión en el Perú. Tal vez el hecho más... Bueno, hay que decir que gracias a ese tratado de libre comercio, el año pasado las exportaciones de Perú a Chile fueron superiores que las de Chile al Perú. Lo que sí, la cantidad de inversión de Chile en el Perú es mayor que la de este en nuestro país. Lamentable diplomáticamente es el que usted señaló esta mañana, ¿no? El tema de las municiones durante la guerra del CENEPA, siendo garantes. Siendo país garante, vendes armas en pleno conflicto. No, Argentina también lo hizo, ¿no? Y tú quieres recurrir... Argentina y Chile. Bueno, tú quieres recurrir a la OEA. ¿Quién es el secretario general de la OEA? No es que sea un chileno, no. ¿Qué cargo tenía cuando se vendieron las armas? El ministro de Defensa. Ah, bueno. Y por eso es que cuando sale el caso, en el año 2005, no por los peruanos, sino por el general Vallas ecuatoriano, que lo denuncia, ellos se pusieron de mal humor. ¿Por qué? Porque pensaban que se quería boicotear la candidatura, porque ese señor con esos antecedentes no puede ser, pues, un señor que va a hablar de paz a toda la región, ¿no? Con esos antecedentes no lo nombra Contralor. Bien, para cerrar les cuento que el señor Quiabra actualmente se está candidateando para presidente del Perú. Su organización política, que la armó él mismo, se llama Unidad y Paz. Bueno, pues en esta entrevista no aparecen mucho esos sentimientos. En fin, hasta acá el video, amigos. Apóyenme con un like si pueden. Muchas gracias, nos vemos en el próximo video. Adiós.